Ya estamos al aire. Listo, profesor. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el seminario del día de hoy de la Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencias Materiales, la FMAT. La FMAT es una comunidad que tiene como objetivo divulgar los avances de vanguardia a los investigadores latinoamericanos y facilitar la interacción entre investigadores latinoamericanos y destacados investigadores de todo el mundo. Está integrado por varias universidades latinoamericanas y en el día de hoy es una alegría presentarles a Leandro Tosi. Eh, Leandro es un físico tucumano, egresado del Instituto Balseiro en el año 2009. Hizo su maestría con el profesor Armando Aligia en teoría de transporte cuántico en sistemas correlacionados y después hizo un doctorado teórico experimental con Armando Aligia, Julio Gimpel y Hernán Pastoriza para implementar una propuesta teórica para observar efectos de interferencia en arreglos de puntos cuánticos, estudiando gases de electrones bidimensionales. Leandro destaca que fue un logro importante medir el efecto Hall cuántico a 16 teslas y 50 milikelvin en el laboratorio de bajas temperaturas del Centro Atómico Bariloche en 2014. Después, entre 2015 y 2019, Leandro hizo dos postdocs en Francia, el primero en Orsay, dedicado al desarrollo de un electrómetro operando a radiofrecuencias para aplicaciones en astrofísica, y el segundo postdoc en el grupo Quantronics, dedicado al estudio de circuitos cuánticos híbridos, superconductor-semiconductor. Y posteriormente, en diciembre de 2019, el Leandro regresó a Argentina, justo antes de la pandemia, y comenzó a ser investigador del CONICET. Y además forma parte de la división de dispositivos y sensores del Centro Atómico de Bariloche, donde dirige el grupo de circuitos cuánticos. Así que realmente es una alegría grande tener a Leandro con nosotros hoy, que ahí va a empezar a presentar su presentación. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Entonces, antes de compartir y mientras me ve un poco todavía el video, les agradezco un montón la invitación. Para mí es un gusto compartir esto con la red. Cuando Alexander me ofreció la posibilidad, me pareció una idea buenísima. Y entonces, bueno, espero que esto bueno, generen muchas preguntas y a partir de esas preguntas, bueno, un diálogo que ojalá permanezca en el tiempo. Eh, bueno, eh, entonces yo elegí para hoy contarles sobre unos experimentos que estamos llevando a cabo en una colaboración internacional entre Bariloche y Alemania. Y les quiero contar este experimento porque describe bastante bien el tipo de sistemas que estamos mirando. La física yo consideraría divertida y bastante compleja y rica que aparece en estos sistemas y al mismo tiempo es un experimento relativamente sencillo que creo que físicos de la materia condensada y en distintas áreas pueden entender un poco de qué se trata. Entonces, veamos si esto anda, tac. Ahora, en este momento, antes de comenzar, o sea, cuando volví a Argentina, empezamos el grupo de circuitos cuánticos en Bariloche, un grupo de esencialmente experimental y tenemos también algunos trabajos en teoría, pero aprovecho la invitación para invitarlos si pasan por Bariloche o si tienen ganas de enterarse un poco más de las cosas que estamos haciendo. Ahí pongo un link. Y bueno, esencialmente creo que con la existencia del grupo, y Alexander me parece que podría estar de acuerdo, hay esencialmente tres razones muy buenas para venir a Bariloche. Una es la naturaleza, o sea, es un lugar donde si tienen ganas de descansar pueden venir a sentarse en la oficina y pensar los mismos problemas, pero en un ambiente realmente espectacular. La cerveza, o sea, tenemos un buen stock de cervezas artesanales y de momentos cálidos para compartir.
Y ahora, desde que el laboratorio está un poco más operativo, hay un buen conjunto de proyectos de física bastante interesantes que ya están, que ya están en marcha. Y bueno, estoy contento que el laboratorio está funcionando y produciendo ya algunos resultados interesantes. Bueno, pero hoy les voy a contar algo un poquito más cerradito, entre comillas, que es el producto de esta colaboración con la Universidad de Regensburg. En la Universidad de Regensburg tengo ahora en este momento una subvención, una beca de la Humboldt, y eso me permite ir y pasar un poco de tiempo ahí. Estoy trabajando en el grupo del profesor Christoph Strunk, eh, donde además tengo la suerte de tener un equipo de trabajo con unos estudiantes excelentes y muchos de los resultados que les voy a mostrar hoy fueron obtenidos por este chico Alexander Kirchner. Además, la otra ventaja de la Universidad de Regensburg es que hay un especialista en técnicas de molecular beam epitaxy, que es Dominique Boullard, y él básicamente es el que creció las muestras que utilizamos para los experimentos. Y algunas cosas también estamos haciendo en teoría con Liliana Rechea y Carlos Balseiro acá en Argentina. Así que bueno, vamos ahora sí a los bifes. Eh, la, mm, básicamente cuando uno toma un sistema, un oscilador mecánico y escribe, por ejemplo, escribe su hamiltoniano, sabe que, o en principio, como aprendimos en la escuela, existe una forma de cuantizar esto, o sea, introducir operadores asociados a los grados de libertad y poner una cierta relación de conmutación para estos operadores y de esa manera uno obtiene un Hamiltoniano de un oscilador armónico que tiene un conjunto de niveles discretos con una separación de energía que está caracterizada por la frecuencia de ese oscilador. Esta referencia al oscilador mecánico es para no, es como una especie de guía a lo largo de la charla, en el sentido que yo voy a estar hablando sobre todo de otro tipo de osciladores que son osciladores electromagnéticos. Esencialmente me voy a estar refiriendo a estos circuitos que son circuitos resonantes donde hay un inductor y un capacitor. Y uno puede escribir también un hamiltoniano donde aparece una energía electrostática asociada a esta variable phi es el flujo en el inductor, de manera que phi punto es el voltaje, esto da la energía electrostática almacenada en el capacitor, y este término da la energía magnética guardada en el inductor. Entonces, de la misma manera, con esas coordenadas generalizadas y haciendo un proceso de cuantización, uno puede escribir un hamiltoniano para este circuito y obtiene también análogamente el espectro de niveles discretos de un oscilador armónico. O sea, hasta ahí eh, ese es el, digamos, un poco el building block, o sea, el ladrillito a partir del cual vamos a ir construyendo los circuitos más complicados. El experimento de hoy, y esa es la motivación, es entender qué pasa cuando uno estudia o mira las excitaciones o el problema de un conjunto de osciladores acoplados. En el caso de osciladores mecánicos, estamos bastante familiarizados, o sea, sabemos que los niveles discretos se empiezan a juntar y forman bandas, y esas bandas tienen una cierta relación de dispersión, que es lo que vemos acá. Esta es básicamente la frecuencia de los modos normales en función del vector de onda. Para los circuitos existe lo mismo, o sea, acá habíamos dicho que cada uno de estos era un oscilador electromagnético. Y estos capacitores que están acá van a van a jugar las veces de los resortes que van a ir acoplando los distintos modos, o sea, los distintos niveles de cada uno de estos osciladores. No sé si alguien está ahí, escuché un micrófono. Bueno, em, de la misma forma, o sea, si uno poniendo un poco las ecuaciones y les voy a mostrar cómo se escribe esto. Aparece una relación de dispersión para este conjunto, donde los modos normales ahora son los modos normales plasmónicos, o sea, los modos normales asociados a los modos electromagnéticos de este circuito de osciladores acoplados. Para poder estudiar o sea,
no solamente queremos estudiar este tipo de circuitos, sino queremos hacerlo en una estructura muy particular, que son estas heteroestructuras híbridas que combinan superconductores con semiconductores. En este caso es una estructura lo que yo voy a llamar al-INAS, que en realidad representa una capa de aluminio, que es esta acá, muy finita, eh, que está en contacto, en proximidad, con una heteroestructura de esencialmente arsenuro de indio, pero donde aparecen también otras capas de otros colores, que son estas que están acá, donde el arsenuro de indio está dopado con galio. Estas heteroestructuras semiconductoras, que justamente acá pongo una especie de esta torta de distintas capas, lo que permite esencialmente es, al ir dopando el arsenuro de indio con galio, lo que se puede hacer es cambiar el gap del semiconductor, y en particular se puede obtener un perfil tal que, por ejemplo, en esta región los electrones ven un gap semiconductor grande, un gap chiquito, un gap grande, y desde la perspectiva de los electrones, eso forma un pozo de potencial que confina a los electrones acá donde está la crema, digamos. Esencialmente, esta heteroestructura permite confinar electrones en dos dimensiones. Cuando yo digo dos dimensiones, me refiero a esencialmente en un ancho de 7 nanómetros. Y esa película de electrones bidimensionales, si uno hace las cosas bien y la función de onda de los electrones confinados ahí es suficientemente extendida, o la barrera esta es suficientemente pequeña como para que esos electrones lleguen a la superficie, entonces los electrones pueden tener contacto con el superconductor y heredar superconductividad. O sea, es posible inducir superconductividad en un gas de electrones en dos dimensiones dentro del semiconductor. Ese son el tipo de estructuras con las que hicimos los experimentos, que las crecen, por ejemplo, Dominique Boullard las crece en la Universidad de Regensburg. Ahora, ¿cómo se ve esto un poco más en detalle? O sea, por supuesto que si uno hace una figura TEM, lo que observa es una sucesión de capas atómicas hasta llegar acá a la barrera, y se ve una transición bastante suave. De hecho, la interfase es lo más delicado del asunto entre la estructura zinc blend del arsenuro de indio dopado, y después acá esta capa donde crece el aluminio sobre este material. ¿Por qué digo que la interfase es lo más delicado? Esencialmente porque si la interfaz, o sea, es rugosa, o sea, si no se crece esta estructura con una perfección atómica como la que se ve aquí, lo que sucede es que los electrones que están dentro del gas bidimensional esencialmente sufren procesos de scattering en la interfase, y simplemente o sea, son escateriados de vuelta hacia el material, y no hay ningún efecto de proximidad. Ahora voy a discutir eso en un poquito más de detalle, como para que quede bien claro y fijemos todas las ideas. Esta introducción, si ya muchos de estos ustedes ya conocen sobre esto, bueno, igual va a pasar muy rápido. O sea, en resumen, o sea, para hacer una caricatura, tenemos un gas de electrones en dos dimensiones, un superconductor en la superficie. Nos estamos imaginando que la función de onda que caracteriza a esos electrones confinados tiene un ancho tal que exponencialmente llegan a tener contacto con el superconductor que está en la superficie. Y entonces podemos introducir la noción o pensar lo que sucede como un proceso de scattering. O sea, hay electrones que vienen de la región normal, llegan a la interfase con el superconductor. Si estos electrones tienen una energía que es menor que el gap del superconductor, no pueden propagarse, no hay estados propagativos dentro del superconductor porque no tienen energía suficiente. Pero lo que sí pueden hacer es agarrar otro electrón de un estado ocupado, formar un par de Cooper, y esa solución evanescente puede entrar dentro del superconductor. Eso es una cosa que está permitida por el tipo de excitación que hay en el superconductor, y como consecuencia de eso hay un hueco que aparece, o sea, como de forma efectiva, como si fuese reflejado. Este proceso en el cual un electrón llega a la interfase y es reflejado como un hueco se conoce como reflexión de Andreyev.
Y si uno se concentra simplemente en lo que pasa de este lado, es como si hubiese aparecido una especie de correlación efectiva entre electrones y huecos por la consecuencia de que está esta interfaz. Es lo que también se llama, bueno, efecto de proximidad. Eh, el enemigo del efecto de proximidad, como le decía, es la interfase que es rugosa. O sea, si la interfase tiene una cierta rugosidad, bueno, en realidad el proceso más probable es que un electrón que llega a la interfase rebote como un electrón, y en ese caso no hay superconductividad inducida. Si esto ocurre, o sea, el balance entre cuánto un electrón se convierte en hueco o cuánto un electrón se convierte en electrón que devuelve, es lo que da si uno tiene una superconductividad inducida buena o muy mala. Esencialmente se convierte en un problema de materiales, digamos, y si ya les cuento cuál es, o sea, la solución un poco fue el crecimiento este por MBE. Pero ahora sí, imaginemos qué pasa si por un momento, si uno tiene efectivamente ese gas de electrones con superconductividad inducida. O sea, acá ya tenemos un gas de electrones superconductores en dos dimensiones. Y venimos y, por ejemplo, hacemos una litografía electrónica o mediante algún proceso removemos el aluminio en una pequeña ranura. Donde digo pequeña, en una ranura que tendrá unos 100 nanómetros de ancho, de forma tal que ya no hay transporte entre la superficie, ya queda completamente separada. Ya tengo una juntura, bueno, tengo dos capas separadas, aisladas, unas de las otras. Sin embargo, como tengo el gas de electrones abajo, lo que sucede es que puedo pensar que tengo una región de electrones superconductores, una región de electrones superconductores y separados por una región de electrones que no son superconductores, son normales. Y esto forma una juntura SNS que, por supuesto, tiene supercorriente, tiene todas las características del el efecto Josephson. De hecho, este es el resultado, por ejemplo, de una medición que hicimos en una juntura fabricada de este estilo, donde acá tenemos la curva BI, o sea, esta es la curva voltaje-corriente. Vamos aumentando la corriente, la tensión se mantiene en cero y cuando llegamos a alguna corriente crítica, que en este caso es del orden de 1,3 microamperes, vemos un incremento en la tensión, en realidad vemos un salto y después continúa. Bueno, y esto podemos ir y volver, y esta es básicamente la curva de supercorriente asociada a esta juntura. O sea, si uno logra inducir superconductividad en el gas bidimensional, haciendo ranuras, o sea, básicamente removiendo el aluminio en algunas regiones, se pueden formar junturas Josephs. Ese es el mensaje de esto. Pero más aún, uno puede usar todas las ventajas de que sea un semiconductor. O sea, si uno deposita un aislante y un electrodo metálico y con eso puede aplica una tensión de compuerta. En principio, lo que se puede hacer no es, se puede sintonizar, se puede modificar la corriente crítica. Esencialmente lo que estamos viendo acá en el gráfico de la derecha, o sea, esto, lo que se ve en colores son simplemente estas curvas que está acá muy chiquitita, pero es como para un detalle, son estas curvas voltaje-corriente, o sea, lo que está en color es el voltaje, este eje es la corriente y acá lo que estamos cambiando es el voltaje de gate aplicado a un electrodo metálico. Y lo que se ve es cómo la región de supercorriente se va reduciendo hasta que en algún momento uno pierde completamente la supercorriente. O sea, lo que se dice, se depletea, se vacía completamente la región semiconductora de portadores. Bueno, esto es muy interesante porque uno podría imaginarse, o sea, tener efectos Josephson sintonizable electrostáticamente, que es una cosa que en una juntura túnel no se puede hacer. Y se pueden hacer un montón de experimentos con esto. Yo no sé si les interesa, puedo motivar eso mucho más. Entonces, para resumir, como les decía, esto es un problema esencialmente de materiales que allá por el 2015 cuando se empezó a hacer el crecimiento por epitaxia de haces moleculares que permite crecer estas capas, atómicas, capa por capa, se pudieron hacer, fabricar por primera vez estas heteroestructuras. Bueno, y ahora todavía estamos aprendiendo bastantes cosas de ellas, en particular haciendo implementaciones de circuitos cuánticos con esto. Eh, entonces, eh, visto desde arriba,
O sea, ya les conté cómo se hace una juntura. O sea, esta es una vista lateral. Tenemos el gas, acá tenemos el aluminio. Hacemos estas separaciones y eso nos crea una juntura SNS y visto desde arriba es algo así. O sea, superconductor. Acá tenemos el gas de electrones que no tiene superconductividad inducida y por supuesto, esto no, por más que yo lo dibuje así, no quiere decir que adentro del material haya barreras así o cortes tan sharp, o sea, tan abruptos. En realidad, o sea, acá hay superconductividad inducida y la superconductividad, por supuesto, tendrá alguna decaimiento exponencial dentro de esta región, pero los 100 nanómetros son suficientes para que se forme una juntura Josephson, como vieron. Ahora, un efecto que va, un crash course en Josephson, o sea, la relación corriente-fase, o sea, la variable, el grado de libertad principal de una juntura Josephson es la diferencia de fases en los parámetros de orden entre las dos terminales, que en este caso son φ1 y φ2, y el parámetro que relevante es la diferencia de fase, delta phi, en este caso en la juntura. De hecho, ese parámetro determina la corriente, hay una relación sinusoidal entre la corriente y la diferencia de fase. Eso es lo que todos sabemos, como conocemos como la primera relación de Josephson. Y también hay una segunda relación Josephson que viene de la invariancia de Gauge, que nos dice cómo tiene que cambiar esta diferencia de fase en el tiempo cuando hay un voltaje, o viceversa, si yo aplico un voltaje, cómo cambia la diferencia de fase en el tiempo. Estas dos ecuaciones, de las cuales o sea, hay una dinámica, uno puede relacionarlas a las dos, recordando que un inductor tiene una relación constitutiva muy sencilla, que básicamente dice que la tensión que aparece en los bornes es proporcional a la derivada respecto al tiempo de la corriente. Considerando eso, es muy fácil ver si uno agarra la relación de la Josephson de la corriente, la relación Josephson de la tensión y hace una derivada respecto al tiempo, lo que obtiene es una ecuación muy similar, o sea, ve que el voltaje depende de la derivada respecto al tiempo de la corriente con con un prefactor que está acá y ese prefactor es lo que se conoce como la inductancia Josephson. ¿Qué significa esto? O sea, esto es algo que probablemente ya hayan escuchado. O sea, una juntura Josephson se comporta como un inductor, o sea, tiene una relación constitutiva como un inductor, con una inductancia que es no lineal porque es una inductancia que depende a su vez de la diferencia de fase. O sea, son como un conjunto de ecuaciones acopladas. Entonces, dicho esto, tenemos nuestras junturas Josephson planares, que son así, las vemos desde arriba, son las junturas que realizamos en el plano. Y ahora lo que nos vamos a preguntar, o lo que quiero recordarles aquí, es qué sucede cuando aplicamos un campo magnético perpendicular. O sea, si aplicamos un campo magnético perpendicular, hay que tener en cuenta cuando calculamos la curva IB, o sea, la relación corriente-fase, hay que tener en cuenta que hay un potencial vector. Y no sé si se acuerdan de esto, pero es una cuentita que está en el TINCAM. Cuando uno hace esas integrales, aparece una integral de camino y esa integral de camino se transforma en una integral de área y resulta que lo que aparece son como un patrón de interferencia para la corriente crítica a lo largo de la longitud de la juntura. O sea, aparece como está acá, a lo largo de esta longitud, aparece una especie de patrón que modula a la corriente crítica. De hecho, esa modulación está asociada con la formación de lo que se conocen como vórtices Josephson, o dicho en más simple, es lo que conocemos como el patrón de Fraunhofer, que es básicamente una modulación de la corriente crítica por la interferencia que se da por la fase acumulada debido a que hay también un flujo magnético. De hecho, el nombre de este patrón está hecho en analogía con la luz que pasa a través de una rendija y que tiene un patrón como de esta forma, donde los ceros lo que indican en este caso están asociadas con el área efectiva de la juntura planar. Ahora, yo le acabo de decir que una juntura Josephson uno la puede pensar como un inductor, donde la inductancia depende inversamente con la corriente. Eso significa que si conocemos esta modulación de corriente,
podemos conocer cuál va a ser la modulación de ese inductor. De hecho, cada vez que la corriente se vaya a cero, la inductancia diverge. Y si en particular nos imaginamos ahora fabricando un oscilador LC con una juntura Josephson, la frecuencia de ese oscilador va a ser uno sobre la raíz de L por C, o sea, va como uno sobre la raíz de L. Y en ese caso, lo que veríamos es que la frecuencia del oscilador este también está modulada por el campo magnético perpendicular con un patrón que tiene esta forma que está acá. O sea, esa es la información que necesitamos para ver el efecto del campo magnético. Bien. Entonces, solo como comentario, un poco también asociado a la razón por la cual empecé la colaboración con la Universidad de Regensburg. Ahí en la Universidad de Regensburg están trabajando con estas heteroestructuras de ALI-NAS, o sea que combinan superconductor con semiconductor. Hicieron algunos experimentos muy interesantes para observar efectos de no reciprocidad en el transporte. Y en particular, también habían medido el patrón de Fraunhofer de este tipo de junturas. Eh, yo no voy a hablar de su experimento ahora, les voy a contar lo que hicimos nosotros, pero están relacionados. En particular, nosotros miramos las cosas a frecuencias altas. Bueno, ¿cómo construimos entonces, ya que tenemos todos los ingredientes, cómo construimos nuestros conjuntos de osciladores acoplados? Para eso, lo que usamos son resonadores coplanares que están fabricados a partir de guías de ondas coplanares. ¿Qué son las guías de ondas coplanares? Esencialmente, imaginemos que tenemos un sustrato, un dieléctrico, puede ser silicio, un dieléctrico, cualquier otra cosa, y depositamos arriba un metal que tiene esta estructura. Esto es equivalente, o sea, si lo piensan, es como si uno tuviese un cable coaxil, que todos usamos alguna vez en un laboratorio, o cuando hicimos alguna práctica, o vimos por ahí, o cuando conectamos la tele. O sea, es básicamente un alma central y una malla, una masa, pero en este caso es como si, para ponerlo en un chip, es mucho más sencillo pensar en esto, digamos, plegado sobre un plano. Entonces, esencialmente esto que vemos acá, el conductor central, y estos son los planos de tierra. Cuando uno envía una señal, esta estructura permite modos, modos transversal eléctrico y transversal electromagnético, donde el campo eléctrico se básicamente oscila entre el alma central y los planos de masa, y el campo magnético va oscilando, va girando alrededor digamos, va girando alrededor del alma central. Entonces, esos son los modos propagativos dentro de esta línea, guía de onda. Vista desde arriba, esto se ve como esto es bastante aburrido. O sea, uno tiene que imaginarse que esto es como un medio donde se propaga una señal electromagnética. Esencialmente es como una cuerda donde se propaga la señal. Como todo medio continuo, uno puede hacer una descripción discreta, o sea, hay un modelito infinitesimal, o sea, agarrando pedacitos de esta guía de onda, y se puede hacer una descripción donde uno a cada pedacito le otorga una cierta inductancia por unidad de longitud y una cierta capacidad por unidad de longitud. O sea, hace un modelo tipo circuital de la estructura, donde tiene inductor, capacitor, inductor, capacitor, inductor, capacitor. Y resulta que esto es muy parecido, bueno, si se acuerdan lo que hacíamos cuando veíamos medios continuos y hacemos, por ejemplo, la descripción de los modos de una cuerda o cualquier otro ejemplo similar. A partir de este modelo uno puede sacar los parámetros característicos, en particular la velocidad de propagación de la onda electromagnética en esta guía de onda. Y de la misma manera, si uno pone una condición de contorno, por ejemplo, ¿qué pasa si acá interrumpimos la guía de onda con un cortocircuito? Entonces, lo que sucede es que se empiezan a formar reflexiones. Es como si uno hubiese atado la cuerda en un punto. Y lo que sucede es que hay ondas electromagnéticas que se empiezan a reflejar. Eso genera una serie de ondas estacionarias. Y al final lo que sucede es que solo hay algunas frecuencias en las cuales el campo electromagnético puede entrar dentro de estos resonadores. De hecho, esto, en el caso este que estoy dibujando, los modos que pueden
permitir acá, o sea, si graficamos el campo eléctrico en función de la posición, resulta que tienen que tener un nodo en este punto, por lo tanto son un cuarto de longitud de onda, tres cuartos de longitud de onda, cinco cuartos de longitud de onda, siete cuartos de longitud de onda, o sea, son lo que se conocen como modos lambda cuartos, o sea, son resonadores de cuarto de longitud de onda. Y ese son el tipo de resonadores que nosotros utilizamos. De hecho, el dispositivo es bastante simple. Tenemos esto que se ve arriba son unas guías de onda para mandar señales electromagnéticas a cualquier frecuencia. Esto que está acá es como si fuese el capacitor que permite conectar con el resonador, que es lo que está acá. Es como si uno fuese, eh, esencialmente a veces me gusta pensarlo como si uno tuviese acá un tubo cerrado, un SICUS, ¿no? O cualquier medio resonante, y esto lo que permite soplar a distintas frecuencias hasta que en alguna frecuencia se obtiene una resonancia. Bueno, esto que estoy diciendo en realidad son ondas electromagnéticas, y estas resonancias están en las frecuencias del orden de los gigahertz. O sea, nosotros trabajamos digamos, con frecuencias en los gigas. Eh, Muy bien, o sea, ahora viene la parte crucial, que es combinar todos estos elementos. O sea, si hemos entendido cada una de las cositas por separado, vamos a los arrays de junturas Josephson. Y me quedo con esta foto porque acá tienen básicamente todo lo que tienen que saber. O sea, si recuerdan el dibujo anterior, o sea, esto que está acá eh, digamos, con un comido así tan fuerte, es la estructura que va a formar los resonadores. Y al mismo tiempo, la pista central, que está acá, tiene unos comidos que son del orden de 100 nanómetros, donde solamente se come el aluminio. Entonces, lo que se produce acá son esencialmente junturas Josephson entre las distintas islas. Son junturas Josephson entre las distintas islas, que están embebidas dentro de este resonador. De alguna forma, en realidad, lo que pasa es que cada una de las islas tiene una cierta capacidad a la masa, y entonces se forman y también tienen una capacidad entre ellas, y eso termina formando este sistema, este circuito que está acá. O sea, hay una capacidad de cada juntura, la inductancia asociada a la inductancia Josephson, y después un cierto capacitor a la masa de cada uno de los bloques, que es lo que va a ir dando el acoplamiento entre los distintos osciladores. De hecho, uno puede escribir un lagrangiano para esto. Yo no lo quiero aburrir, pero es muy sencillo. Es parecido al lagrangiano de un sistema de péndulos acoplados. Se puede hacer un ansat de ondas planas, E a la IKN, y a partir de ese ansat de ondas planas, lo que se obtiene es la relación de dispersión. O sea, es bastante sencillo. Y de hecho, la relación de dispersión, lo que dibujamos acá son las frecuencias de los modos normales en función del número de modo, o el vector de onda, como quieran llamarlo. Em, y podemos identificar dos límites. En el límite digamos, de vector de onda chiquito, o sea, longitud de onda larga, lo que tenemos esencialmente es esta aproximación casi lineal, donde que se aproxima muy bien por un modelo donde, digamos, no tenemos en cuenta la capacidad de cada una entre cada uno de los osciladores. Esencialmente es como si esto es lo que sería lo que tiene que ver con la velocidad del sonido. O sea, esencialmente son la propagación que no tiene en cuenta la estructura interna de cada una de las celdas unidad. Esencialmente, como es longitud de onda larga, simplemente estamos mirando el comportamiento promedio. Del otro lado, si vamos a vector de onda grande, o sea, longitud de onda chiquita, ahí sí está dominado esencialmente por lo que pasa dentro de cada una de las celdas unidad. Esencialmente, el capacitor de la juntura y la inductancia Josephson forman un oscilador cuya frecuencia se conoce como frecuencia de plasma. Entonces, digamos, el cutoff de esto es la frecuencia de plasma digamos, de cada una de las junturas individuales. En el medio, bueno, tenemos toda la interpolación de todos los modos disponibles,
y la relación entre la forma de esta relación de dispersión depende de cómo es la relación entre la capacidad de acoplamiento a la masa y la capacidad de cada juntura. Desde el punto de vista experimental, o sea, primero que nada, el objetivo que nosotros teníamos era poder medir toda la relación de dispersión de estos arrays de junturas Josephson. Por varias razones que van a ir quedando, espero, un poco más claras más adelante, pero la principal es porque desde una perspectiva experimental es difícil conocer con precisión todos los parámetros que caracterizan a este array y la mejor manera de conocerlos es midiendo esta relación de dispersión porque así se puede fitear y conocer con detalle cuánto vale la capacidad Josephson, cuánto vale la capacidad de la masa, y etcétera. Entonces se puede ajustar muy bien. Eh, la, lo que hicimos dentro del experimento es, o sea, acá este rango de frecuencias puede ser muy grande y lo que diseñamos las cosas es para tratar de tener la mayor cantidad de modos posibles en la ventana experimental a la cual podemos acceder. Eso fue un poco la decisión de cómo diseñamos los parámetros. Igual van a ver que hubo ahí algunas cosas. Entonces vamos ahí al experimento, o sea, como decía, la muestra es esta línea de transmisión, acá está el resonador y tenemos las junturas Josephson. Esto es una imagen de microscopio de la muestra, o sea, acá tenemos el dispositivo real, o sea, cuando hacemos zoom, acá están todas las junturas Josephson y en realidad como es difícil obtener, o sea, bueno, puede ser difícil obtener dispositivos que sean, o- todas las junturas salgan bien. Imagínense que estos son 1000 junturas Josephson que tienen que salir perfectas, iguales, la misma distancia, todo. En realidad lo que hacemos es fabricamos varios arrays. Tenemos arrays acá de 1000 junturas Josephson, de 200 junturas Josephson. Lo que cambia la cantidad de junturas Josephson, por supuesto, es el número de sitios de la cadena y eso cambia la separación entre los modos, ¿no? O sea, el... Entonces, fabricamos varios de estos arrays y después hacemos una observación en el SEM, en el microscopio electrónico, y decidimos cuáles son los que están mejor y a partir de eso nos acoplamos al que está mejor. Después, entonces, en la muestra, en general, como el material es bastante precioso, tratamos de poner la mayor cantidad de dispositivos posibles. O sea, tenemos, por ejemplo, acá distintos arrays. Acá tenemos un resonador que no tiene junturas Josephson solo como para testear, como un testigo. Tenemos algunos dispositivos que nos permiten hacer experimentos de transporte. Y también algunos colegas también ponen sus propios diseños para tener más cosas conectadas. Es básicamente una ciudad llena de dispositivos en un chip que básicamente tiene algo así como uno por uno. O sea, em, una cosa, como le decía, se puede poner óxido de aluminio, o sea, un dieléctrico y poner un electrodo metálico para poder tener disponible un electrodo de compuerta, un gate, y controlar así las propiedades de la juntura. Finalmente, el dispositivo se ve algo así, uno viene y hace un bonding, conecta todos los cablecitos. Esto a veces, muchas veces, en las charlas no se muestra o uno no sabe exactamente cómo se ve el dispositivo. Esto se ve realmente así, lleno de cablecitos que están conectando a las cosas. Y lo montamos sobre un portamuestra. El portamuestra tiene unos conectores acá que permite enviar señales de alta frecuencia. Y también tiene unos contactos acá para hacer experimentos de transporte. O sea, es básicamente una jungla de cablecitos. El setup experimental, para hacer las mediciones utilizamos un crióstato de dilución seco, cortesía de la Bundesland de Bavaria. eh, Donde lo que vemos acá es, tenemos un VNA, que es un analizador vectorial de redes, nos permite enviar señales. Las señales se atenúan a lo largo de las distintas etapas de temperatura y eso permite ir termalizando los fotones. O sea, acá tenemos 50 Kelvin, 4 Kelvin, alrededor de 1 Kelvin y llegamos a 10 milikelvin, que es la temperatura base donde realizamos los experimentos. Acá está montada la muestra, que es lo que ven acá.
y después la señal es transmitida, o sea, como una guía de onda, la señal sigue su camino, acá no hay ninguna atenuación y simplemente llega a un amplificador antes de entrar en el analizador vectorial, que lo que nos da como información es la amplitud y la fase del coeficiente de transmisión, o sea, básicamente mide cuánta potencia llega respecto a la potencia que se envía y si está desfasada o no para distintas frecuencias. De hecho, acá tenemos la señal, o sea, ahora sí ya entramos a la etapa de resultados. Esto es el coeficiente de transmisión en decibeles en función de la frecuencia de la señal que enviamos. O sea, se ve básicamente esto que está acá, es una señal bastante aburrida porque lo único que se ve es que hay un poco más de atenuación cuando aumenta la frecuencia, eso es normal por la inductancia de los cables, y que hay una serie de ripples acá que tienen que ver con ondas estacionarias muy chiquititas que se forman por las reflexiones en los contactos, en cualquier cosa. O sea, dicho de otra manera, no hay ninguna señal. Eh, lo que hicimos, o sea, y eso fue una de las primeras cosas, digamos, negativas del experimento y por eso todavía estamos, o sea, elijo contarles esto, pero vamos todavía estamos por hacer un segundo round para mejorar un montón de cosas que aprendimos. En una pequeña ventana acá entre 0,8 y 1,5 gigas, esto es la misma señal, simplemente un zoom en una pequeña región. Lo que sabíamos de otros experimentos es que donde habíamos hecho resonadores de cuarto de longitud de onda en ALINAS, habíamos hecho estos resonadores y habíamos visto, esto es una curva de resonancia, la señal en este caso era muy buena, y lo que habíamos visto es que la resonancia se corría con la potencia, o sea que hay una cierta no linealidad que aparece cuando uno utiliza una potencia de excitación para probar los resonadores un poco grande. Entonces lo que dijimos es, a partir de eso, hagamos curvas a diferentes potencias y veamos si hay alguna diferencia, o sea, si algo cambia y si el fondo se mantiene fijo. Y eso es lo que hicimos. O sea, acá tenemos la curva roja y la curva azul, son dos curvas a distintas potencias. Haciendo la diferencia entre esas dos cosas, lo que obtenemos es una región de como un fondo donde es cero y alguna región donde hay algo de señal, que algo parece, digamos, tiene una forma un poco rara, pero que entendemos ahora, digamos, y aparece toda esta estructura. Si volvemos a lo que teníamos, si volvemos a lo que teníamos antes, que era la señal esta entre 0 y 7 gigas, y hacemos la misma cosa, lo que observamos son estas estructuras que ahora, esta señal, que es lo que le voy a mostrar a continuación, esta señal diferencial, que tiene ahora sí una cierta periodicidad, pareciera, o sea, aparece espaciada cada una cierta cantidad cada una cierta distancia en frecuencia, y ahora vamos a mirar un poco eso. En realidad, el test posta, digamos, el test para verificar sí o sí, cuál es el origen de esta señal, lo que se nos ocurrió fue utilizar un poco el efecto de lo que sucede cuando uno aplica un campo magnético perpendicular. Y lo que vimos es esto que está aquí. Entonces me voy a tomar un ratito para explicar esta curva porque es el resultado principal. O sea, acá lo que tenemos en color es la señal esa diferencial. O sea, simplemente es si uno hace un corte acá, ve la línea negra que estaba viendo antes, simplemente es la diferencia de la señal a dos potencias distintas. Este eje que está aquí es la frecuencia. O sea, si uno mira el color, es básicamente la señal es en función de frecuencia. Y en el eje horizontal lo que tenemos es el campo magnético perpendicular. Entonces, lo que se ve acá es que, primero, esta señal que tenía un cierto espaciamiento en frecuencia, cuando uno empieza a poner un campo perpendicular, los modos van bajando, o sea, se disminuyen su frecuencia. Y lo más sorprendente, efectivamente, es que aparecen estos lóbulos que son reminiscentes del el patrón de Fraunhofer de cada una de las junturas Josephson que están ahí. O sea, con esto estamos seguros que los modos que estamos viendo, o sea, las excitaciones que estamos viendo, corresponden a las excitaciones debido a la inductancia Josephson de las junturas. De hecho, o sea, parece bastante complicado el espectro, pero
O sea, lo entendemos bastante bien. O sea, hay un conjunto de líneas que son estas que están marcadas acá en la mitad con rojo, que corresponden al array de 1000 junturas. O sea, si uno tiene 1000 junturas, lo que espera es que los modos estén más cerquita en frecuencia, o sea, espaciados, menos espaciados. Eh, y las posiciones, o sea, son el fundamental, el primer excitado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Digamos. Por lo menos hasta ahí eso es lo que se ve en el plot. Y como acoplado a la misma línea hay un array que tiene 200 junturas, los modos que corresponden a 200 junturas son los que se muestran acá en celeste. O sea, el fundamental está acá y el primer excitado está mucho más arriba. O sea, esa es básicamente la relación, si uno lo piensa, la relación entre cuántos modos entran de uno comparado con el otro, que es lo que uno se imagina. Ahora, eso también nos lleva a mirar un poco más en detalle. Acá el array de 200 junturas y el de 1000 no tienen exactamente el mismo ancho, el conductor central, por lo tanto el área efectiva de las junturas es distinta y por lo tanto la periodicidad del patrón de Fraunhofer es un poco diferente. Eso está bueno porque nos permite observar los dos y de hecho yo creo que es un resultado bastante lindo, ¿no? Que se vean los armónicos en, en- en- en esta señal de las excitaciones. Eh, con el mejor de mis conocimientos, es la primera vez que yo veo un resonador modulado por un patrón de Fraunhofer. O sea, he visto resonadores modulados de muchas maneras, pero es la primera vez que veo así la- este tipo de approach, porque en realidad es muy fácil de hacer, muy fácil en relativo, pero digamos es muy fácil de hacer ahora que tenemos estas junturas Josephson planares. Tiene otras dificultades, pero es una herramienta de caracterización bastante poderosa. La otra cosa que se puede hacer eh, es lo siguiente. Si uno tiene como estas junturas son junturas SNS, hay una formulita que es la formulita de Benaker-Furusaki, que relaciona cómo es la relación corriente-fase para una juntura con distinta transparencia. O sea, la juntura Josephson SNS uno la caracteriza por una cierta transparencia. Y según la transparencia, bueno, vamos pasando entre algo que es menos, es non-sinusoidal a algo que es más sinusoidal. Nosotros habíamos visto que en estos materiales se podían obtener junturas muy transparentes, pero cuando, bueno, intentamos hacer el fit acá, como ustedes pueden ver ustedes mismos, o sea, lo que mejor fitea los resultados es una transparencia muy pequeña, 0,01. O sea, esto nos dice que por lo menos en este dispositivo donde obtuvimos estos resultados, que son digamos, un primer avance, la transparencia de la juntura es muy chiquita y eso no, bueno, o sea, está en relación con varias otras cosas que vemos en el experimento, pero es una de las cosas que queremos mejorar para el futuro. Igualmente, o sea, esto nos permitió, haciendo el ajuste de las resonancias, pudimos determinar la inductancia Josephson y obtuvimos, o sea, haciendo el fit de todo esto, obtuvimos una inductancia Josephson del orden de 1,5 nanohenry por juntura, que es muy grande, y es muy grande de tal forma que cuando uno calcula la corriente crítica haciendo uno sobre la inductancia Josephson y constantes fundamentales, lo que obtiene es una corriente crítica del orden de 60 nanoamperes. Yo le había mostrado una juntura que salió muy buena, que tenía una corriente crítica de 1,3 microamperes, y esto tiene 60 nanoamperes, por lo cual justo bueno, este dispositivo y este material dio unas junturas Josephson muy poco transparentes, con una corriente crítica muy chiquita, por lo tanto una inductancia Josephson muy grande, y eso también nos generó un corrimiento en todos los modos de frecuencia. De hecho, acá el modo fundamental tiene una frecuencia del orden de 300 megas, que está muy por debajo de lo que habíamos diseñado. Y eso es porque bueno, la juntura en este material salieron muy distintas a lo que habíamos considerado en el diseño. La otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, acá tomamos los modos
del array de 200 junturas y los seguimos en función de temperatura y haciendo el ajuste de la frecuencia en función de temperatura y utilizando una formulita que es bastante conocida para el gap inducido en el gas bidimensional de electrones como función de la temperatura, lo que se obtiene son básicamente estas distintas posibilidades, de las cuales yo diría que, por lo menos lo que concluimos es que el gap inducido está entre la curva verde y la curva marrón, que sería algo así como 40 microelectronvolt de gap inducido. El aluminio tiene un gap superconductor de 200-220 microelectronvolt. Un gap inducido razonable sería algo así como 130-150 microelectronvolt. Y haber inducido un gap en el gas de electrones de 40 microelectronvolt significa que el efecto de proximidad en estos dispositivos es bastante pobre. Por lo tanto, estos resultados van a quedar como como muchos otros resultados en los anales de los intentos fallidos, pero eso no quita que, digamos, la física esencialmente es la que estamos viendo, solo que, bueno, tenemos que mejorar un poco los dispositivos y eso nos va a permitir hacer otro estudio más en profundidad. Como ustedes saben, o probablemente han escuchado hablar sobre el efecto diodo o el efecto de rectificación o los efectos no recíprocos, etcétera. Una cosa que probamos, estos son básicamente, cada uno de estos son un pequeño fragmento del patrón de Fraunhofer, pero lo que hicimos fue poner campo magnético en el plano con distintos valores. O sea, siempre, como está acá indicado, o sea, campo magnético en el plano, en particular perpendicular a las junturas, que es la región donde uno espera un efecto más fuerte de rectificación. Y lo que vemos es, como esperábamos, en realidad es ningún efecto porque estamos midiendo algo que es como un comportamiento cuadrático, por lo tanto no se ve ninguna diferencia entre campo en una dirección y en la otra. Incluso, bueno, nos divertimos haciendo la medición también para los lóbulos y en los lóbulos del Fraunhofer tampoco se ve ninguna indicación de non reciprocidad. Esto es simplemente un chequeo de qué es lo que pasa con eso digamos, midiendo alguna respuesta en frecuencia y no en una señal de transporte. Bueno, finalmente, como para ir cerrando y bueno, que ya estamos bastante en tiempo y que haya preguntas, esta es una juntura solita donde pudimos hacer experimentos, donde hicimos experimentos de transporte DC, o sea, simplemente tomar una curva BI. Y esta es la curva voltaje corriente para la muestra, para estas junturas de este dispositivo, donde vemos dos cosas. Básicamente hay dos cosas que son importantes acá. Es que, bueno, primero que nada, la corriente crítica, bueno, es del orden de 60 nanoamperes. No hay una región tan clara donde el voltaje sea cero. Y eso es porque cuando uno tiene corrientes críticas tan chiquitas, las fluctuaciones generan disipación y esa disipación se ve como una especie de resistencia efectiva a cero. De hecho, acá la resistencia que nos da es del orden de 50 ohm. Entonces, esto un poco termina de cerrar la imagen de todo el dispositivo. O sea, lo que yo entiendo, lo que entendemos a presente es que eh, como hay una cierta, como cada juntura te aumenta una cierta, te agrega una cierta resistencia, toda esa disipación hace que el factor de calidad de los resonadores baje, por lo tanto no vemos las señales. Al mismo tiempo, como la corriente crítica es tan baja, la inductancia sube mucho y las frecuencias se corren. Y al mismo tiempo, como el gap inducido es muy bajo, sí, básicamente todos los dispositivos es muy sensible frente al ruido o a cualquier otra perturbación. Em, bueno, o sea, el resumen un poco de toda la charla, o sea, estamos estudiando las excitaciones plasmónicas y o sea, y vamos a ver un poco más, o sea, las excitaciones en estos arrays de junturas Josephson planares. Eh, hemos visto, digamos, o sea, bueno, para mí por lo menos la primera observación de un circuito así resonante, modulado, multimodo modulado por un patrón de Fraunhofer, es que eso es un buen resultado.
Bueno, y estamos, si me permiten, bueno, no sé si los moderadores me dejan un minuto, les cuento algunas perspectivas, y si no, bueno, cierro acá. No sé, Alexander, si puedo decir dos cositas de qué queremos hacer ahora. Sí, claro, Leandro, por favor. Dale, dale, muchas gracias. O sea, hay, hay, hay dos cosas que nos gustaría hacer. O sea, una es lo que se conoce como two-tone spectroscopy, o sea, espectroscopía a dos tonos. Esto es básicamente una forma de reconstruir todo la relación de dispersión y se basa en que esto que yo les dije, que uno reemplaza la juntura Josephson por un inductor, en realidad es parcialmente cierto. En realidad hay correcciones sobre eso porque la juntura Josephson no es un inductor, es un inductor no lineal, y la corrección de esas no linealidades genera una especie de término de cross-Kerr o un término Kerr que va acoplando los distintos modos, y utilizando ese acoplamiento entre los distintos modos se puede reconstruir toda la relación de dispersión. Esa es la primera cosa. Más allá de eso, también se puede estudiar a partir de la interacción entre los distintos modos, se puede estudiar la física de bosones interactuantes, que es muy interesante. O sea, es una plataforma de materia condensada para estudiar un problema de física de alta energía o un problema bastante divertido con algún hamiltoniano eh, conocido, un lagrangiano en realidad conocido. Nosotros hicimos un poco esto de la espectroscopía a dos tonos, tenemos las cosas como para hacer el experimento, pero lo que pasó es que nuestra señal era tan chiquita que nos aparecieron un montón de señales que estaban medio equiespaciadas y que podrían ser los modos, etcétera, pero no pudimos separar que sean esos modos o que sean otras cosas a las que nos estábamos acoplando y que eran indeseables. O sea, eso fue, bueno, una cosa para repetir, así que es una de las cosas que vamos a hacer. Y la cosa que más me interesa a mí es utilizar estos arrays de junturas Josephson, como lo que se ve acá. O sea, esto es un circuito donde hay un array de junturas Josephson y una juntura Josephson chiquitita. Y este circuito da lugar a un qubit superconductor que se conoce como fluxonium. O sea, cuando uno lo cuantiza y tiene en cuenta los niveles de energía, resulta que tiene propiedades que los permite usarlos como un sistema de dos niveles con bastante protección frente al ruido y dephasing, etcétera. Eh, Así que es una de las cosas que queremos implementar, o sea, hacer Fluxorium con esta plataforma planar. Y para eso queremos, o sea, tenemos un nuevo material que nos vino de Trieste. Hay un nuevo crecedor con el que estamos colaborando y que bueno, cuando fabricamos las junturas Josephson con ese material, vimos realmente un comportamiento mucho más deseable para fabricar los dispositivos que queremos hacer. Así que bueno, con eso cierro. Muchas gracias por escucharme y nada, por favor, un montón de preguntas, todas las cosas que no expliqué bien seguramente. Gracias. Bueno, agradecemos a Leandro por su presentación y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Eh, Vamos a comenzar por Gabriela Grat, de la Universidad Nacional de Córdoba, y le preguntamos si tiene preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola Gabriela, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy, muy interesante, muy lindo tu, experimento, los experimentos que han hecho eh, y el tema en general. Bueno, yo soy también de acá de Argentina y he pasado por Bariloche también. Eh, Mira, mi pregunta es un poco porque yo soy vengo más del lado de los cálculos de primeros principios. Si hay cálculos hechos y que aporten, no sé si de manera predictiva, pero sí alguna información que pueda ser útil o comparable, por ejemplo, con los gaps, estos superconductores o con el tipo con la forma en que las distintas capas de materiales tienen que ser eh, depositados o el tema de la rugosidad o la no rugosidad. Eh, Está es, buenísimo.
A ver, sí, bueno, pará, voy a... Déjame que... A ver, ¿cómo hago para...? Me gustaría volver al principio. Mm, Bueno, pues sí. Siempre pienso que lo único malo de tener las cosas muy animadas es lindo de ver, pero después si te tenés que mover en las diapositivas. Esto. Muy bien. O sea, a ver, si entiendo bien tu pregunta. O sea, lo que te puedo responder es que el problema general de o sea, lograr. O sea, acá hay un trade-off muy, muy sensible. En el sentido que. eh, O sea, vos hasta acá, vos querés generarte dentro del semiconductor y ahí tenés que resolver Schrödinger, Poisson, etcétera. O sea, hacer la parte de materiales y ver de primeros principios, o sea, ver cómo es la estructura de banda. No solo la estructura de banda, sino los band bending, porque tenés una heteroestructura, entonces se van cambiando un poquito los niveles de Fermi, qué sé yo. O sea, este cálculo, por ejemplo, si uno mira los potenciales, da la línea azul esta que está acá. Esto es en función de Z, o sea, acá estamos yendo hacia la interfase, ¿no? Estamos yendo hacia la interfase. Y acá tenemos, qué sé yo, esto lo tenés que imaginarte que la otra banda está abajo, solo que la banda de valencia, que no la estamos mostrando. Entonces, gap grande, gap chiquito, gap grande. Respecto a los electrones, o sea, estamos mirando la banda de conducción, por donde cae el nivel de Fermi. Básicamente los electrones ven una barrera de potencial, otra barrera de potencial, etc. Y hay, y hay dos parámetros. O sea, por un lado, uno le gustaría tener una barrera suficientemente grande para que los electrones estén realmente confinados en dos dimensiones. Esa es una cosa. Por otro lado, no podía hacer la barrera tan grande porque si la barrera fuese muy grande acá, los electrones no llegarían a la superficie y no tendrían efecto de proximidad. O sea, esa es la otra cosa. Y después hay un tercer punto que es bastante crucial, es que cuando vas dopando el INAS con galio, eh, el parámetro de red cambia bastante. Comparado con lo que sucede con el ALAS y el GAAS, que el parámetro de red no cambia, en estas estructuras con indio el parámetro de red cambia bastante. Entonces también hay que tener en cuenta los efectos de strain. O sea, quiero decir, la parte de primeros principios es crucial en el diseño de estas estructuras, en cómo elegís, por ejemplo, acá que el dopaje con galio sea 19%, ¿entendés? Y no otra cosa. O sea, ahí esa parte hay un montón, digamos, de primeros principios de encontrar la configuración estructural óptima para tener una buena barrera, un strain razonable. Eso también te fija cuáles son los espesores de las capas y al mismo tiempo una barrera de potencial que no te corte completamente el acoplamiento con la superficie. Y el segundo problema, o sea, una vez que resolviste todo eso, entre comillas, por eso la gente tardó bastantes años en, digamos, en llegar a esta estructura. Y el segundo problema es que el aluminio tiene que crecer superconductor. O sea, si el aluminio por alguna razón no les das, no se ordena copiando otra cosa o hace algo, cambia su estructura o crece en otra fase o crece amorfo o crece granular, resulta que no es superconductor, se hace aislante y se acabó todo, digamos. Entonces, bueno, esto es algo que se miró bastante con primeros principios, o sea, cómo crece el aluminio sobre una capa de ingas, o sea, etcétera. O sea, eso está un poco estudiado, no es lo que nosotros miramos, pero es sí, interesante. Claro, cuando vos llegaste ya esa etapa estaba hecha, pero era necesaria en cada material nuevo que se aborda, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. Mm, O sea, nosotros en Bariloche intentamos hacer el crecimiento, o sea, tenemos una facilidad de MBE y hicimos unas pruebas para crecer estas estructuras y lo del el pozo de arsenuro de indio salió razonablemente bien, algunas muestras, algo, pero el depósito de aluminio no fue un desastre porque el aluminio para depositarlo y que crezca así como está en esta fotito,
hay que hacer lo que se llama un quench evaporation, o sea, el aluminio hay que depositarlo con el sustrato en frío. Y bueno, o sea, las razones de por qué eso, yo, como te digo, o sea, le confío al cálculo de materiales de primeros principios, que sí que, claro, o sea, si le das mucho tiempo, el aluminio empieza a copiar otra estructura y se hacen islas, esencialmente. Entonces, Claro. Muy bien, gracias. ¿verdad? Gracias, Gabriela y Leandro. Y ahora le damos la palabra a Joandris, quien es de Cuba, pero actualmente está trabajando en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. No sé, Joandris, si tienes preguntas, por favor. Hola, sí, muy interesante, Leandro. Toda abertura, ¿no?, que tú haces en tu experimento, hay veo una discusión realmente abierta, ¿no?, por varios fenómenos a lo largo de tu experimento, ¿no?, se van abordando. Me parece fenómeno, es decir, me parece realmente muy bonito tu trabajo y, y bastante bien definido, ¿no? De acuerdo a lo que trata de abordar, que es cómo es que existe, ¿no?, una corriente oscilatoria ahí debido a esa función, ¿eh?, de Josephson. Yo quería preguntarte, Leandro, sobre esa imagen principal que tú abordas sobre el campo, la corriente eh, crítica como función del campo magnético, que tiene un patrón de difracción de Fraunhofer, ¿no? Sí, Eh, sí, por favor, tú podrías ir a esa imagen de ese gráfico principal. sí. Sí, digo ya el experimento como tal, Ah, el donde, experimento. sí, donde, más adelante, Un bien más segundo. adelante. Ya en un final, las gráficas que tú mostraste ya en un final de la diapositiva final, está Ahí. ya esa. No, más adelante. Exactamente, esta de aquí. Todavía hay una que es de más interés para mí, que es otra que tiene. Bueno, Está hay más como tal. sumiada. Sí, exactamente, esa de ahí. Vele esa. Perfecto. Beleza. Eh, entonces, ahí, es decir, yo creo que a modo de definir, ¿no?, mejor ese comportamiento que tú tienes ahí a partir de tus resultados. Yo creo que, es decir, se observa claramente una corriente ahí oscilatoria, ¿no?, como función de ese campo magnético. Y bueno, que debe tener, yo creo que en principio sería interesante definir, ¿no?, Eh, una descripción matemática que es padrón de difracción de Fraunhofer, ¿no?, que básicamente ese campo oscilatorio, como tal, la corriente oscilatoria como función de ese campo magnético, de ese flujo de campo magnético, que se va variando ahí y se observa cómo los nodos, como tal, se van separando con respecto a la muestra azul y de rojo. Ujú. Esos nodos, esa separación ahí nodal, ¿no? Creo que viene a ver con la diferencia de fase, Claro, ¿no?, la del diferencia flujo de magnético. áreas, o sea, lo que sucede, o sea, el punto donde ocurren estos nodos es esencialmente cuando atrapas un cuanto de flujo en el área efectiva de la juntura. Y resulta que el array que tiene 1000 junturas y el array que tiene 200 junturas tienen un área ligeramente distinta y eso da lugar a que los nodos estos ocurran en campos muy parecidos pero distintos. Entonces, básicamente está en cómo es que la fase, básicamente hay es decir, entre la distinta, entre la, jun- el- la disti- es decir, los distintos materiales que están al lado de la juntura tienen una diferencia de fase, ¿no?
Es una diferencia Sí. de fase ahí, y esa diferencia de fase que es la que crea en definitiva la supercorriente, como tú bien definiste en una fórmula bien inicial allá, ¿né? Ujú. Del efecto. Esa diferencia de fase en definitiva es que está creando esa bifurcación, ¿no? Del área, de los puntos nodales. Entonces yo creo que sería, es decir, solamente para definir bien ese gráfico, esclarecer, ¿no? Como tal, una definición matemática de difracción de Fraunhofer-Né y por qué, es decir, es la fase como tal de ese, eh, eh, cómo es que esa división nodal tiene que ver básicamente con la fase, porque hay diferencia, la diferencia de fase entre las ondas que overlapan, ¿no? Que se superponen al lado de la juntura, ¿no? Es como tal, esas ondas superconductoras se sobreponen y en definitiva hay una diferencia de fase que es la que crea la supercorriente. Y esa Ujú. supercorriente, es decir, básicamente está definida por una fase, una diferencia de fase en ambas, en las diferentes partes de la juntura. ¿Y cómo es que, es decir, sería interesante verificar ahí cómo es que esa diferencia de fase está implícita en ese cambio nodal como tal a la hora de tú variar los cuantos, ¿no? De flujo magnético, ¿no? Yo creo que decir, es básicamente para tener una definición Sí, más clara, ¿no? Tanto o sea, del padrón como tal de Fraunhofer, como la diferencia en los puntos nodales. perfecto. Sí, o sea, no me enrosco, o sea, no quise, fíjate que, bueno, la charla está armada en un cierto nivel un poco general, pero, o sea, hay una expresión para esta corriente en función del campo, que es el patrón de Fraunhofer, que es cómo modula la corriente. O sea, la inductancia es básicamente la derivada de la corriente respecto a la fase. O sea, también podés encontrarla a partir de esta modulación. O sea, tenés esto. Y la frecuencia de resonancia es realmente uno sobre la raíz de L por C, que es una constante. O sea, salvo una proporcionalidad, esto va como la raíz de lo de arriba. Entonces, literalmente conoces todas las expresiones. O sea, si todavía querés más expresiones, o sea, en realidad, de hecho, nosotros para hacer el fit usamos la fórmula de Furusaki-Benaker para la corriente. De esa fórmula de la corriente sacamos la modulación con el campo. De esa fórmula de modulación con el campo sacamos la inductancia. O sea, está todo hecho, o sea, no lo puse porque, bueno, parece que me pareció que era un poco específico, pero ahora te lo muestro. O sea, esto que vos querés en realidad es esto que está acá. O sea, hay una expresión analítica para la corriente en función de la diferencia de fase para transmisiones arbitrarias. O sea, conocemos esa expresión. De esta expresión podés sacar cuál es la inductancia Josephson, calculando la derivada, y podés ver, o sea, además esto va a estar modulado por el campo magnético, entonces podés fitear todo perfectamente, o sea, no tenés o sea, de hecho el parámetro libre que tenés es la transmisión, que es lo que podés ajustar acá. Cierto, cierto. No, me parece realmente muy interesante, muy bonito tu experimento, ¿no? Al tener ese gráfico. Más básicamente mi puntualización es de definición misma, ¿sabes? De definir como tal Ok, matemáticamente un padrón que se está viendo que es el mismo padrón, a pesar de que cambia los puntos nodales, es el mismo padrón, entonces existe como tal una relación ok. de esa difracción de Fraunhofer. Y lo otro es que básicamente ese cambio nodal está dado por una diferencia de fase, es decir, cómo a ambos lados de la junción la fase, en definitiva, van mudando, ¿no? Y en definitiva, a partir de esa mudanza que tú haces del flujo de cuanto magnético, y esa mudanza en definitiva de la fase, ¿cómo sería ver esa mudanza de la fase en esa aplicación de cómo se van variando esos puntos nodales? Entonces, básicamente, mi puntualización es definición básicamente completa de esa gráfica que me Dale, parece realmente muy bonita. buenísimo. Gracias, Andrés. Gracias, Joandris, y gracias de nuevo a Leandro. Ahora le damos la palabra a Ángel Bustamante, que es el decano de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Si le preguntamos si tiene preguntas. Yo escucho, tengo mucha luz para. Ángel Bustamante, su cámara. No lo estamos escuchando. Parece que no está. Está presente, pero no me figura como que estuviera escuchando. O siguiente, entonces. Bueno, entonces ahora invitamos al profesor Stuart Holmes de la University College London. Dear professor, do you have any question? Thank you, Leandro. Very fascinating talk. I have one or two questions. Yes. You mentioned the critical current can be controlled with the gate. Over Yes. what range can you control the critical current in the junction? Yeah, excellent. So, in the devices that work, essentially you can go from the maximum critical current at the beginning, like so first of all, we don't apply positive gate voltage because we use ALOX, and in general we have seen that the ALOX is not very good with the positive voltage. It breaks the dielectric. So we start by 0 gate voltage and go negative, so we just decrease it. And as we have seen, we can go from at least here, for example. So we have started like at 1.3 microamps, or we can even get a little bit larger, 1.5, 1.6. And we can go up to 0. I mean, for example, here we applied just -2 volts, or a little bit more than -2 volts, and we were about to pinch the junction, but because we wanted to preserve the device, we didn't push it too hard. But in principle, with the ALOX, we could go at -5 volts. I think it's not problem to go up to 0, essentially. Thank you. I have another question. In the indium arsenide, it's known that it has a high spin-orbit coupling effect. Is that important for your device, or is it just not important? Yeah, it's an excellent question. So in particular, for all what I have said today, it's not important. But it is known that these devices the fact that there is spin orbit may give rise to spin physics. So yes, the idea, essentially, what is nice from spin orbit is a way to highlight spin. And spin in these structures can be a degree of freedom that you can use for some stuff like spin current and spin and rectification, a lot of things. So in particular, I have not that. I'm just using these structures because they give a very good 2D proximity effect, and you can build devices with different geometries. So I'm more interested in the Josephson junction and the mesoscopic aspect of the devices. For example, one thing that is I would like to comment is like I will just use I will use your question to say something else. That's okay. If it's, I mean, it's very related, but just like so imagine this stuff, no? Like you have this is really a superconductor, which is an island, no? I mean, it's galvanically isolated from everything in principle. So it is here, and so it's the next one, and so on. So this, of course, there is so this is a ground plane, and this is a ground plane, and of course there are
capacitors with the ground. This is, of course, what makes the device, the coupling between the different devices. Of course, there is also capacitance between these islands, and also there is Josephson coupling. So there are Cooper pairs that are tunneling here. This is the physics we are in the drawing. We are dealing with, and we are dealing with the excitations of such a device. So really the plasmonic excitations of coupled islands of superconductor with Josephson coupling. So this is Josephson. Okay, this is here I have not mentioned anything that regards spin orbit or where is the microscopic aspect of the device. I'm not discussing, because so this problem can be treated in a different degree of approximation. So let me go through it in 3 steps. The first step is I have a junction which I treat as just an inductor. Then I have a coupling to ground like this. And then this is the unit cell, and this repeats. And this is this is essentially what gives the plasma mode that I have been measuring here. Okay. Then I add a second degree of complexity, which is the fact that the junction is not an inductor. In fact, this is something more complicated. Let's say that I treat the device as I should. So I put here a Josephson junction, and then an array of coupled Josephson junctions, what is going to happen? So here, this is what is going to happen is like I have to add the fact that the potential of the junction is not quadratic, is a cosine, and then there are corrections to this, and this is going to give a coupling which is going to give like 4 body operators in the Hamiltonian. So it's something like it's going to make that the frequency of each normal mode depends on the occupation of the other modes. And this is very interesting to study. What I was saying is boson physics, and this is part of what I'm going to do at some point. But the third level of correction, which is related to the spin orbit and the microscopic of this thing, is to remember that this is not a tunnel junction. This is a SNS junction. So this is more complicated object. This is something like superconducting, normal superconducting junction. It's not a tunnel junction. Yeah. It's a different object. And this, okay, you can imagine the drawing. Sorry for my it's not. So the fact that this is a SNS junction, it means that every time when you describe the Josephson effect, you have to consider the Andreev levels here. And when you consider the Andreev levels here, you have to consider that there is spin orbit, and then the Andreev states have spin. I mean, and then it becomes a very, very funny problem. So what we really want to do, I mean, what I have in mind is I really want to see, because also Andreev states, so you imagine that every time you tunnel, every time a Cooper pair tunnels, in fact, the process is not just like that. The process is I occupy an Andreev state and then I go. I occupy an Andreev state and then I go. This is the real process of Josephson effect in these SNS junctions. In any Josephson junction, but when it's tunnel, you don't care. But when there is some microscopic structure, you really care. And the question is, these Andreev states are fermionic, and therefore you will have a coupling between bosonic degrees of freedom and fermionic degrees of freedom. So this very simple platform would be an ideal platform to study the interplay between fermionic and bosonic degrees of freedom. Yeah. And therefore, I think that at some point, spin orbit or all the microscopic details may enter and play a game. We still need to polish the experiment to really see signatures of this fermionic internal structure. But I think of course it's there, and at some level we are going to observe it, but we are not yet there. Thank you. I look forward to hearing about those results. It sounds fascinating. So thank you again. Very interesting talk. Thanks, Stuart. Thanks, Stuart. Thank you.
Thank you, Professor Holmes. Ahora le preguntamos al profesor Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile, si por favor tiene preguntas. Hola, aquí, buenos días. Hola, Buenos Leandro. días, Sergio. Muy Gracias. interesante tu trabajo, de muy alto nivel. Lo disfruté bastante a pesar de que no soy especialista en el tema que tú trabajas, pero sí trabajo un poco en temas de nanofilms. Entonces, tengo una pregunta relacionada un poco al crecimiento epitaxial que haces del, del material. Tú mencionaste que son materiales que tienen estructura tipo blenda de zinc. Entonces, hay planos preferenciales de crecimiento. Me imagino que está el plano 111, 100, Ujú. 001. Entonces, mi pregunta va si experimentalmente tienen control del crecimiento algún plano preferencial de crecimiento, como a lo largo del plano 111, a lo largo del plano 100. No sé si me podrías mencionar un poco. Sí, excelente. Em, yo tengo que admitir que he tenido esta discusión un montón de veces con los crecedores y mi capacidad de olvido es extremadamente buena, digamos, porque son detalles que me quedan. O sea, o sea, sí aprendí bastante sobre el tema del crecimiento por haces moleculares, MBE. O sea, lo que sí puedo decirte es que partiendo de un sustrato, que yo creo que en general se usa, en estos casos se usa, por ejemplo, acá lo que está en la pantalla es gallium arsenide, se, 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 se elige el gallium arsenide, en este caso creo que se usa el 100, y lo que se hace, lo que sé del molecular beam epitaxy es que capa por capa van copiando la estructura, el parámetro de red, entonces se replica, o sea, copia en ese eje, digamos, digamos, por lo menos en la dirección de lo que está el plano S, va copiando exactamente la misma estructura. ¿Ok? Hasta ahí eso sé. Sí, El, o sea, tú pones el sustrato en un plano preferencial, supongo, si el y ácido lo legal copia, lo y lo copia. copia. Sí. Lo que El, pasa, el- particularmente con cuando son muy delgaditos, como de 4 nanómetros o de 2 nanómetros, es que hay efectos interesantes que hay como un nanopolimorfismo. Entonces, a veces, por ejemplo, en el plano 1.1 se te pueden formar estructuras tipográficas. Eso se ha visto, por ejemplo, en óxido de zinc, sulfuro de zinc. Y claro, por microscopía electrónica de transmisión, que es lo que mejor que hay para ver lo nano, ¿cierto? Ujú. No te da información porque con el DRX no llega a tener una resolución estructural tan potente como lo hace a nivel de bulk. Entonces, a veces uno confía más en los cálculos de primeros principios y esto va un poco enlazado La pregunta de Gabriela. Ujú. Sí. sí. Porque, claro, con los cálculos del primer principio tú puedes saber más o menos si va a haber un cambio. O sea, cuando haces tú un crecimiento, más o menos como si se va a mantener la estructura o no. Quizás no va a llegar a reproducir algún parámetro de superconductividad, pero sí va a tener una relación Está una bueno. estructura propiedad que puede relacionar, por ejemplo, con el backup óptico o con medidas de receptividad o de conductividad. Pero sobre todo, claro, puedes ver si realmente lo que estás creciendo es estable o va a haber algún cambio estructural. Eso, por eso te mencionaba, porque es muy interesante. Supongo Está que bueno, esto, está bueno. O sea, o sea, yo sé que, o sea, uno podría hacerse la pregunta, de por qué la capa de aluminio tiene 7 nanómetros y no más? ¿O por qué es? O sea, la razón, por lo menos ahora se hacen algunas capitas un poco más gruesas, qué sé yo. O sea, la razón es porque un poco, yo creo que cuando empezás a agrandar la capa, el aluminio hace un poco lo que quiere y deja de, digamos, cambia de estructuralmente, entonces no lo podés hacer tan grande. La otra cosa es que muchos de estos experimentos estaban motivados por la comunidad de Majorana, o sea, en algún momento, y vuelvo a lo que decía Stuart, o sea, como el indium arsenide tiene spin órbita grande, como uno induce superconductividad, tiene al final los ingredientes que decían, pongo superconductividad, spin órbita, entonces tengo spin órbita, induzco superconductividad y aplico un campo magnético y voy a obtener Majoranas en algún lugar y para poder aplicar los campos magnéticos,
en el plano lo que querían era un film muy delgado para poder aplicar campos de 3 Tesla. Entonces esa Claro. fue una de las razones por las cuales finalmente, o sea, si me preguntaba hoy en día si para la aplicación que yo hago tiene sentido esta estructura, la verdad que hay cosas que yo le cambiaría. Yo no necesito que la capa tenga 7 nanómetros, para mí podría tener 150, me da lo mismo, siempre y cuando haya efecto de proximidad estaría bien. Eh, pero bueno, está bueno, está bueno. Es cierto que yo no entiendo todavía del todo, creo que nadie entiende del todo en la comunidad, qué es lo que le pasa al aluminio sobre la superficie del semiconductor. O sea, hay muchos hints, ¿no? La gente experimentalmente ha llegado a ciertas reglas, crecerlo a esta temperatura, terminación en esta capa, pero digo, o sea, físicamente, o sea, que haya muchos cálculos de superficie, de entender el aluminio se deposita así o sea, eso no creo que esté tan establecido ni tan cerrado, digamos. Es una buena pregunta. Ya, o sea, yo lo pregunto porque normalmente las relaciones de estructura-propiedad a nivel de bulk es como, no hay mucho problema, pero a nivel de nanofilms, las técnicas experimentales a veces nos dan la información estructural que uno requiere y uno confía en los cálculos, pero también uno busca a veces confirmación experimental de que si realmente las predicciones que uno hace realmente son. Entonces, por eso te consultaba, pero sí, al final lo importante es que el dispositivo funcione y si no se llega a la relación estructura-propiedad, se hace un trabajo sistemático de otra forma que es como más prueba y error, ¿no? Al final, sí. O sea, sí, o sea, un poco, claro. Sí, Un sí, es poco, una como te digo, forma nosotros, nuestro trabajo de la interacción con el crecedor es, che, acá tenés la estructura. Bueno, el che es bien argentino. Acá, el alemán no me dice, che, acá tenés la estructura. Pero digo, acá tenés la estructura. Nosotros agarramos, hacemos una barra Hall, vemos si hay superconductividad, hacemos una juntura, vemos si tiene sentido. Le decimos, mirá, estás dando aislante. Bueno, entonces, sí, esa cocina llevó un tiempo hasta que convergimos en algunas cosas. Que todavía, viste, los dispositivos no son ideales. Por ejemplo, comparando lo de Trieste con lo de Alemania, lo de Trieste es mucho mejor. Todavía no entendemos por qué. O sea, es un poco lamentable, ¿no? Decirle a un colega, mira, la verdad, estamos usando esto porque lo tuyo no es mejor. Entonces, claro. Sí, claro. pero bueno, o sea, hay que, al mismo tiempo, mi experiencia es que es bueno dar un feedback para decir, che, podríamos mejorar por acá, tratar de hacer esto y así. O sea, al final no es que haya secreto, ¿no? Hay que llegar a las cosas. Sí, no, muy interesante por la complejidad del crecimiento y por el dispositivo, por la aplicación misma, ¿no? Muy interesante. Felicitaciones por tu trabajo y muchas gracias Gracias. por responder. Gracias, profesor Conejero, y bueno, gracias, Leandro, de nuevo. Y seguimos con el profesor Gabriel Augusto González Lozano de la Universidad Nacional de Colombia. Le preguntamos si desea hacer preguntas. Bueno, profe, buenos días. Digamos, él está colaborándome, digamos, en la parte de transmisión. En nuestro caso, aquí viendo las redes de la Universidad Nacional de Colombia, gracias por el paso, profesor Alexander. Tenemos dos preguntas. La primera hace relación, bueno, es de el señor Jagger Rivera, que nos dice, gracias al doctor Leandro por tan linda charla. Quería saber a qué temperatura se hace el crecimiento del aluminio sobre la heteroestructura y a qué temperatura se da el funcionamiento del dispositivo. Y ya Buenísimo. pasaría pues a la segunda. Bueno, un gran saludo ahí a los amigos, a todos. Realmente estoy fascinado por la cantidad de gente y algunos nos conocemos probablemente, pasaron por Bariloche. Eh, la, la temperatura, el aluminio se crece a temperatura de nitrógeno. O sea, la forma en la que se hace esto es la cámara de MBE. Se crece toda la parte semiconductora, se crece todo el semiconductor en la cámara de MB y lo que se hace después es se traslada a una cámara de metalización sin romper el vacío, o sea, hay un brazo de transporte, se agarra la muestra, se la traslada y se le lleva a una cámara de metalización donde se puede enfriar el wafer,
porque normalmente los semiconductores se crecen a temperaturas relativamente altas. El indium arsenide no tan alta, pero son temperaturas, normalmente se calienta el sustrato durante el crecimiento para que la estructura se vaya acomodando y relajando. Eso no funciona con el aluminio, de hecho hay que hacer se llama un quench evaporation, o sea, se lo lleva a esa cámara de metalización, normalmente se enfría el wafer, por lo menos a temperatura de nitrógeno líquido, o sea, un crecimiento muy distinto, y ahí se evapora el aluminio muy lentamente, y eso es lo que la receta que hoy en día mejor funciona. Eso respecto al crecimiento del aluminio para que sea induzca un buen efecto de proximidad y para que tenga un gap razonable. Em, Respecto a los experimentos se hacen todos a 10 milikelvin. O sea, se hacen en el crióstato de dilución, y la temperatura de operación está entre 10 y 30 milikelvin. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Hay una segunda pregunta del profesor David Landines. Primero, pues felicitarlo. Dice que felicitaciones por el excelente seminario que se brindó el día de hoy. Y la pregunta ¿es posible pensar en estas estructuras usando superconductores de alta temperatura crítica? Excelente, pero, es una muy buena pregunta. Hay todo un conjunto de gente que trabaja haciendo junturas. O sea, no vi arrays de junturas Josephson, pero o sea, ya de por sí la fabricación de las junturas Josephson con los high TC es un poco complicada. Eh, digamos que históricamente las junturas Josephson, o sea, una de las cosas que más se usan es aluminio, óxido de aluminio, aluminio, porque el aluminio tiene un óxido que es maravilloso. De hecho, es muy difícil sacarse de encima el óxido de aluminio, se oxida en una capa amorfa que lo protege y lo cubre muy bien de manera conforme. Y esa es la razón por la cual las junturas de alox, son tan exitosas, porque son capas dieléctricas que son finitas y al mismo tiempo no tienen agujeritos, entonces no se pinchan fácilmente. Con los high TC, bueno, toda la fabricación es mucho, mucho más complicada. Eh, yo desconozco, pero sería interesante ver un experimento así hecho con los high TC. No sé, o sea, alguien tendría que realmente animarse. Sí, sí. No respondí muy bien tu pregunta, o sea, solo como que me motiva la pregunta, pero no sé si no hay dificultades técnicas un poco grandes que tal vez, no sé si hay gente encarando. Vale, muchísimas gracias, profesor Leandro, por las respuestas y muchísimas gracias, profesor Alexandre, por el paso a la universidad. Gracias. Gracias, Jimena. No sé si desde el punto de vista de las redes, Melvin tiene alguna otra pregunta, o esas serían todas. Ok, profesor. Por acá, por lo que es las redes de Perú, no tenemos preguntas como tal, solo felicitaciones por la presentación del doctor. Bueno, gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Robert Guzmán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si por favor tiene preguntas. Hola, Leandro, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, Te escucho. Alexander? Sí, ¿cómo estás, Robert? ¿Cuánto tiempo, Leandro? Muchas gracias por tu charla. La verdad que una charla se parece mucho a cuando vos intentaste comunicarte con un cuantum allá. No, es una cosa impresionante. Mira, la verdad que solo tengo yo tantas preguntas que han habido, solamente me queda una duda. Tú mides, yo vi una gráfica en este caso donde tu unidad de respuesta era el decibel, no sé si vi bien. Sí, ujú, correcto. Entonces yo aquí, bueno, hablo por ignorancia, ¿no? He visto que estos materiales, arsenuro de galio, arsenuro de litio, Diego Pérez los fabrica también y hacen una especie de micromecánica donde existen los modos oscilantes y demás. Y yo pregunto, ¿no? Me parece, ¿no? Pero parece que
¿Tú crees que existe algún tipo de acoplamiento mecánico con este tipo de señales que vos estás mostrando, que en parte no, que en parte también vos las cuestionas, digamos, ¿no? Eh, Esa es mi consulta. bueno, a ver, voy a... Te muestro esto o sea, voy a responder a algunas cosas respecto a eso. O sea, no es exactamente eh, lo que vos me estás preguntando, pero es una forma de acoplamiento mecánico. O sea, una de las cosas que sucede con ah, eh, los semiconductores 3.5 es que los semiconductores 3.5, por el tipo de estructura cristalina que tienen básicamente, por ejemplo, arsenuro de indio tiene un indio, un arsénico, tiene esta estructura que son como dos FCC interpenetradas, esa es la estructura esta zinc blenda. Como los dos materiales son diferentes, tienen mucha piezoelectricidad. O sea, ¿qué significa eso? Que básicamente pueden acoplar, digamos, la electricidad, o sea, un movimiento de carga con las vibraciones. Em, y esa es una de las razones por las cuales no son un muy buen material para hacer resonadores de alto factor de calidad. O sea, acá esto, por ejemplo, muestro esta curva porque digo, acá teníamos un resonador y si uno mira el factor de calidad de este resonador, resulta que un factor de calidad en el orden de 20.000, una cosa así, factor de calidad interno. Para resonar, si es lo que estamos familiarizados con resonadores superconductores, microondas, los factores de calidad son típicamente 100.000 y se pueden hacer muy grandes, hasta de 1.000.000. O sea, tener 10.000 es muy pobre y una de las razones por las que porque el sustrato tiene piezoelectricidad. Entonces hay un acoplamiento mecánico. O sea, no es mecánico en el sentido de que no hay ninguna pieza móvil, pero internamente el campo electromagnético se acopla un poco a la red. Eso es un problema, pero bueno, o sea, si queremos utilizar estos dispositivos tenemos que vivir con eso. O sea, tampoco, si querés, parte de, digamos, de las cosas que aceptamos. Y después que haya, en Bariloche sí que hay gente que está fabricando dispositivos MEMS, o sea, son realmente micro osciladores, pero eso por ahora no tenemos no estamos haciendo nada en conjunto de acoplar este tipo de dispositivos superconductores con eso, o sea, eso no estamos. Cada proyecto está demasiado en pañales como para imaginar un proyecto todavía más en pañales. Así que bueno, gracias. Muy agradecido, Leandro. Bueno, lindo verte. Estemos en Igualmente. contacto. Gracias. Gracias, Robert. Gracias, Leandro, de nuevo. Eh, Leandro, no sé si tienes algunas palabras de despedida. Eh, bueno, pues, puedo concluir agradeciendo un montón, infinitamente, a todos los colegas y todas las personas de las distintas universidades, desde Inglaterra, Pernambuco, Colombia, Perú, Cuba. eh, bueno, no sé si dije Colombia, bueno, Argentina, Chile. Le agradezco un montón esta oportunidad y perdón si me olvidé de alguien, pero realmente me parece fascinante y buenísimo lo de la red. Voy a estar un poco más siguiendo las actividades ahí en las que andan para también participar y bueno, tender una mano, o sea, si a quien lo necesite y quien tenga ganas de colaborar. Así que eso. Gracias a vos también, Alexander, por la invitación. Buenísimo la iniciativa. De hecho, estás invitado a participar como panelista cuando veas que un sábado tengas tiempo. ¿Listo? Las puertas están abiertas. Y bueno, ahora invitamos a todos los panelistas a que abran sus cámaras y micrófonos para despedir a Leandro. Y Leandro, te pedimos por favor si puedes dejar de compartir. Ah, sí, perdón. Gracias, Leandro. Chao. Chao, Leandro. Muchas Chao, gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. Ahora, Chao. en Lo noviembre mismo, voy a andar por Leandro. Bariloche, así que seguramente trate de pasar por tu laboratorio. Buenísimo, gracias, dale. Está la conferencia de superficie justo. Ah, perfecto.
Bueno, agradecemos nuevamente a todos y bueno, hasta el próximo sábado. Para que estén bien. Chao, chao. Hasta luego Chao, a todos, que cuídense estén bien. mucho.